Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio de conversación. Nos reunimos este día para hablar un poco más sobre temas que nos preocupan, nos intrigan y sobre los cuales queremos compartir un poco nuestras experiencias, nuestros puntos de vista para crecer un poco más. En esta noche nosotros hablaremos sobre el tema de calidad educativa y gestión del aula. Y para este propósito tenemos a Rodrigo Montes, invitado, y mi persona, para que podamos discutir un poco sobre algunos aspectos que hemos visto que han ido modificándose a partir de la pandemia y cómo se está gestionando el tema de la educación hoy en día y el tema de nuestras aulas. Bienvenido, Rodrigo. Mil gracias, Andrea. Buenas noches a todos los que nos vayan a espectar. Tal vez valdría la pena decir también buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, dependiendo de cuándo vayan a observar este video. Como bien nos decía Andrea, la idea es conversar un poco a partir de la experiencia que ambos hemos ido adquiriendo desde nuestro rol como maestros de aula en colegios privados, pero también a partir de las experiencias profesionales y personales que cada uno va teniendo. Ella se dedica a dar docencia en idiomas y yo me dedico a la docencia en la universidad, en la carrera de psicopedagogía, ¿no? Entonces, sobre eso es más o menos el parámetro en el que nos queremos mover, entendiendo que lo que vamos a comentar es una mirada, es una posibilidad, no es el todo, y bueno, para esto hemos preparado unas presentaciones que vamos a compartir con ustedes y que serán el fruto de ir planteando el debate de esta situación. Para comenzar, queremos entrar con ustedes en el tema de entender esta situación o esta mirada desde el hecho de la calidad educativa, ¿no? Y como podemos ir viendo, al ir ya entrando en presentación, la idea sería preguntarnos un poco qué es esto de entender la calidad educativa. ¿Por qué? Porque ciertamente la calidad educativa la podemos medir dependiendo de los países, en nuestro propio país, Bolivia, o dependiendo de los estándares que se quieren plantear a través de sistemas, de modelos, de normas, ¿no? Y la más conocida es la ISO 9000, que va normando justamente esta calidad. Y muchos de los colegios han tratado de optar por esta situación, algunas universidades también, para que sus prácticas, sus sistemas y sus procesos se desarrollen desde esa perspectiva. Dicho esto, es importante entonces entender que esta calidad educativa tiene que pasar primeramente por lo que aquí nos aparece, ¿no? Un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la imagen, esperamos que les resulte sugestiva, así como una casa de 2 pisos, con plantitas, bastante bien adornada, puede llevarnos también a entender que para entender, valga la redundancia y tanto meter el entender, que la calidad es ir haciendo unas construcciones justamente dentro de este proceso, aunque no es el único. Podemos hablar de la gestión directiva, podemos hablar de la interacción que tiene la escuela con la comunidad, podemos hablar de la enseñanza de los valores, podemos ir introduciendo otros estándares que vienen de la Organización Internacional del Trabajo, como el saber ser, el saber hacer, el saber decidir y el saber mismo. Y en esto también podemos ir guiándonos dentro de los diversos modelos existentes, ¿no? Uno de ellos, el modelo educativo de Fe y Alegría, sí tiene un sistema de mejora de la calidad educativa, que es un sistema cíclico y que también se introduce con este proceso, ¿no? En Colombia, en Bolivia, se han ido haciendo estas pruebas y el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa tiene esta misión, aunque probablemente le suene a chino simplificado, disculpen lo coloquial del asunto, porque hasta el momento no es que hayan intervenido oficial o realmente dentro de los procesos a un nivel macro, ¿no? Más bien a niveles piloto. Entonces, este elemento dentro de estos procesos de la enseñanza, como bien sabemos, hace referencia a contenidos, a la forma de transmitirlos y establecer un corpus
cognitivo coherente. Es como plantear la estructura de la casa, como saber si le vamos a poner puerta de blindex, si le vamos a poner puerta de madera, si le vamos a poner el cómo hacer esa casa justamente, si le vamos a poner tejas, si le vamos a poner calaminas, si le vamos a poner duralit, etcétera, ¿no? Pero pareciera que este proceso de enseñanza se encuentra en tela de juicio en la actualidad. Hay bastantes personas que van cuestionando y van eh, poniendo el punto justamente sobre el hecho de que esto de la enseñanza ya no es simplemente un proceso que hay que tenerlo como algo suelto, sino que más bien sería un subproceso del aprendizaje como tal, ¿no? Y ahí viene el otro elemento de este proceso, que es el aprendizaje, y que hace referencia a los modos en los cuales lo desarrollado antes, estos contenidos, estas formas de transmitirlos, las didácticas, las pedagogías, se convierte en algo significativo para nosotros y lo apropiamos. Y ahí la pregunta del millón, que después de la presentación le preguntaremos a Andrea qué va opinando de esto, si realmente lo apropiamos y si nos es significativo, más por las reformas educativas que se han ido desarrollando y también por esto de lo que los exámenes periódicos universales que va estableciendo la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Entonces, la pandemia nos hace cuestionarnos si realmente los aprendizajes que hasta ahora hemos ido dando o los contenidos de enseñanza que se han ido gestionando son significativos, son realmente necesarios dentro de la sociedad que se nos pide vivir, o por eso justamente hay una crisis que se va dando en este caminar, en esta situación, y tal vez no los estamos apropiando. Por eso vemos a los estudiantes adormilados, por eso también los vemos con cara de fatiga, de hastío, ¿no? Entonces, esto pequeñito, que es el común y, digamos, la parte operativa de nuestra labor como maestros y maestras, puede continuar dentro de cierto otro elemento para seguir entendiendo esta calidad. Si tengo los contenidos y la idea es que me los apropie, tengo que revisar mis roles. ¿Cuáles son los roles y si realmente los tenemos determinados dentro de esta situación? Porque pareciera que el rol maestro-estudiante ya no existe tanto. Más bien la idea en la actualidad va tendiendo a ser unos participantes dentro de procesos significativos de aprendizaje, en los que la persona que facilita está haciendo esa labor de acompañante, está haciendo esa labor de manifestar una manera de ver la situación, pero también va aprendiendo a partir de la mirada que pueden darle los estudiantes o de la mirada que pueden darle los participantes dentro de este proceso, ¿no? Y por eso pareciera que es un transitar constante entre esos roles. Y ahí cabe una pregunta bien compleja. ¿Estoy dispuesto o estoy dispuesta a perder este rol medio poderoso de ser el que maneja el saber, lo que antes conocíamos dentro de estas pedagogías de la memoria y estas pedagogías más estructuradas, como el amo del saber? ¿O estoy más bien en la postura de dedicarme a realmente continuar en un aprendizaje continuo? Y ciertamente también es bastante común ver algunas imágenes, algunas propuestas en las que se nos dice que si tenemos la osadía de enseñar, tenemos que tener el atrevimiento de aprender constantemente, ¿no? Y ahí, en esos roles, para hacer este tránsito, para hacer estos cambios y estas maneras, tenemos que meternos justamente con algo que es bastante común también en nuestra práctica, la calificación versus la evaluación. Para entender un proceso de calidad desde la perspectiva de las normas, como decíamos la ISO 9000, por ejemplo, vamos a tener que calificar.
porque vamos a hacer un punteo de si estamos cumpliendo ciertas normas, como un checklist, y ver si alcanzamos el puntaje o no alcanzamos el puntaje, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos desarrollando la experiencia del aula y vemos si el estudiante ha adquirido el contenido o no lo ha adquirido el contenido a través de un puntaje como tal. Y es un proceso alfanumérico en el que nos ponemos un parámetro que hay que medir con unos estándares que no siempre son alcanzables y que eliminan la diversidad que puede haber dentro del aula. Ya Andrea nos lo va a contar dentro de esta gestión, ¿no? Pero en este caminar también es importante entender que esta calificación, sin ser del todo mala, es bastante estrecha para entender la calidad, porque necesitamos evaluar la integralidad de las personas. En esto, la ley educativa que está vigente en Bolivia va apropiándose de estos estándares que señalaba a través de la Organización Internacional del Trabajo, que las llamamos las dimensiones, el ser, saber, hacer y vivir, ¿no? Pero que si nos damos cuenta, cuando ya tenemos que ponerle el numerito, el ser y el decidir, que es un elemento muy importante para ver si nos hemos apropiado, si lo queremos vivir y si lo queremos hacer una práctica de vida, tienen una puntuación excesivamente baja en comparación a lo que hacemos y a lo que sabemos, ¿no? Entonces, en esta evaluación, la idea es comprender el todo que implica esta persona, tanto la que aprende como la que acompaña, porque en esto de la calidad tenemos que ser lo suficientemente humildes como para darnos cuenta de que quienes acompañamos este caminar o estamos en el rol inicial de acompañar estos espacios y procesos, también tenemos que mejorar. No podemos seguir con las prácticas con las que hemos salido de la normal, con las que hemos salido de la universidad, porque si no, es un anquilosamiento, ¿no? Es quedarnos centrados en este punteo, quedarnos centrados en esta situación de poner notitas y no hacer realmente esta situación de mayor humanización, que es a lo que apunta efectivamente la educación. Y para tratar de entender desde una mirada un poco más humanista y amplia qué es esto de la calidad educativa, tendríamos que darnos cuenta de que es el irnos haciendo cada vez más seres humanos, cada vez una armonía, no solo desde el individuo en su propio ser, sino también en la comunidad. Dicho esto, es importante pasar al elemento segundo de la gestión del aula, porque para que exista esta calidad necesito gestionar ese espacio en el que se desarrolla justamente este proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero antes de que nos introduzcamos en la presentación de Andrea, yo no sé si, Andrea, te han ido surgiendo algunas dudas y si te han ido surgiendo algunos comentarios para que los vayamos planteando en este diálogo que queremos presentarles y en este diálogo que queremos ir construyendo. Bueno, sí, hay varios puntos que me resultan interesantes porque son temas que venimos debatiendo, creo, siempre dentro de los pasillos, en las reuniones, ¿no? Y uno de ellos que siempre da vueltas en mi cabeza, al igual que lo que tú acabas de decir, es si nuestros contenidos son realmente significativos. Tenemos un problema muy grande, especialmente en nuestro país, porque nuestra currícula es altamente tendenciosa, ¿no? Y cuando nosotros hacemos el análisis de los contenidos que se nos obligan a implementar dentro del desarrollo de las clases, existe mucho material repetitivo, existe material que no es abordado tal vez de la forma en que debería hacerlo y lastimosamente por estas, vamos a decir, por esta inflexibilidad institucional que también existe, ¿no? Tenemos el Ministerio de Educación, tenemos la DDE, entonces es muy difícil modificar estas situaciones. Y en este punto, claro, yo creo que es un trabajo muy personal, muy de los maestros, el tomar, analizar los contenidos que tienen y mostrarlos de forma que los chicos lo tomen como significativo. Y es una pregunta que a mí me hacen mucho los chicos y creo que es generacional y es, ¿y esto de qué me sirve? ¿No? No importa si es matemática, si es lenguaje, si es música, si es arte, es filosofía, historia. Dicen, ¿y esto de qué me sirve en la vida?
¿no? Y ellos en realidad no encuentran el significado, el de valor, digamos, de lo que uno enseña. Y evidentemente creo que hay que ser francos con ellos, ¿no? Y mostrar cuál es la practicidad real de lo que estamos haciendo, desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar, digamos, estas posibilidades de analizar el mundo en el que vivimos constantemente, un proceso de reflexión continua. Y bueno, en otras materias sí realmente existe una aplicación más práctica, digamos, que en la filosofía y la literatura, ¿no? Pero es algo que me preocupa a mí bastante, ¿no? Porque muchas veces no sabemos tal vez cómo dar la respuesta o nuestros estudiantes no saben reconocer la urgencia de lo que les estamos enseñando. No sé qué te pasa a ti con tus chicos. Tienes bastante razón. Justamente por eso tal vez uno de los problemas de la calidad educativa está en la gestión de qué estamos midiendo, ¿no? Si vamos a medir, que sepan las operaciones matemáticas, si saben sumar, restar, multiplicar, dividir, o en el caso de la secundaria, si ya saben operaciones algebraicas, o si saben construir una oración bien hecha, o si saben tener un contexto para poder expresarse, o todo esto va dándoles un sentido de sociedad, ¿no? Y ahí yo creo que para medir justamente esta calidad educativa y todos estos procesos y responder a esta inquietud que nos presentan nuestros estudiantes, es plantearles justamente qué sociedad quieren vivir. Una sociedad en la que haya razonamiento, que es parte de lo que nos enseña la matemática, y que al final se reduce, aunque podría ser muy tendenciosa la mirada, a entender el lenguaje, entender una cantidad de significados y significantes en los que posiblemente no estamos dialogando porque nuestras experiencias, nuestras vivencias son totalmente distintas a las que ellos están viviendo, ¿no? Y por eso tal vez machacar con el hecho de que el maestro se tiene que convertir en aprendiz en algún momento, justamente para apropiarse de estas situaciones sin negar su pasado histórico y con esto resignificar estos lenguajes, estas palabras, para encontrarle un nuevo sentido a lo que se quiere construir, ¿no? Y en esto, obviamente, si las aulas van a seguir siendo estructuradas en orden militar, con horarios totalmente rígidos, como bien decías, o en el hecho de que no podamos buscar otros contenidos que puedan ayudarnos a que la gente se acerque más y le sea más llamativo, no vamos a poder nunca tener un avance. Pero a mí también, de acuerdo a lo que ibas comentando, me surge otra pregunta más. ¿Será que somos pocos los que nos estamos preocupando de esto? ¿O será que hay una comunidad que está hambrienta de esta situación y que posiblemente tampoco se arriesga mucho porque hay todo un sistema de sanciones que si no cumples la planificación, que si no cumples esto, te viene el memorándum, te viene la sanción económica en el caso de los fiscales, o te viene el seguimiento y te viene una serie de elementos que no hacen que uno realmente se apasione por la situación, ¿no? Y perdemos mucho tiempo en cuestiones perdón, meramente administrativas, como las planificaciones y los programas y no sé qué, y muy poco tiempo en la gestión del aprendizaje como tal. Concuerdo contigo plenamente y es eso, ¿no? Nosotros tenemos esta inflexibilidad institucional que evidentemente hay ciertos espacios que yo gracias a las posibilidades que he tenido, he estado en espacios que sí me han dado cierta libertad, ¿no? Y esta libertad carga con un peso bastante fuerte, ¿no? Porque hay que saber responder a dos cosas, a lo que uno considera que es necesario para los chicos y a lo que pide la institución regida evidentemente por las otras instituciones superiores. Y creo que somos muchos, ¿no? Creo que la inquietud de muchos maestros es cómo yo guío a estos muchachos a afrontarse a la vida. Y es que hablamos todo el tiempo de estar en burbujas, en la burbuja de la escuela, la burbuja de la universidad, y cuando uno termina estallando en lo que es la vida real, se encuentra sin armas,
¿no? Y uno dice, entonces, ¿para qué estudié tantos años en la escuela? Y uno empieza a pensar qué es lo que hizo, qué pasó, que no le sirvió de nada. Entonces, ahí viene lo que mencionabas justamente. Involucra también en este espacio el tema de ser aprendices continuos. Creo que muy pocos maestros de los que yo conozco se consideran dueños del saber y no se muestran más bien como seres en falta. Y es importante mostrar para mí ese aspecto también a los estudiantes, particularmente como profesora de lenguaje, piensan que yo soy la RAE y tengo aquí el diccionario panhispánico de dudas y tengo mis diccionarios actualizados y me dicen y me cuestionan y los chicos tienen ese carácter cuestionador de ponerte en evidencia y decirte, ¿y esto qué es? Y cuando yo sé, digo, bueno, no lo sé, pero denme hasta la siguiente clase que lo investigo y les comento. Y muchas veces esto puede suscitar en ellos burla, ¿no? Porque tener a la autoridad en falta, bueno, no hay cosa más divertida para los chicos, pero el reconocer la falta nos hace mostrar también que nosotros estamos creciendo continuamente y que no hemos parado. Y decirles eso, ok, yo no sé todo lo que tengo que saber, soy mucho más vieja en mis tiempos, ¿verdad? Pero el hecho es que los chicos, al reconocer que nosotros también somos humanos como ellos, no somos todopoderosos, logran vincularse afectivamente, ¿no? Porque dice, ella se equivoca, yo me equivoco, yo me puedo reír, ella se va a reír, pero no va a haber ningún espacio, digamos, de represión por ese lado. Y creo que justamente todos estos espacios que se abren para la discusión, para hablar, porque necesitamos hablarlo, necesitamos saber que no estamos solos en este camino, ¿no? Permiten a los profesores capacitarse, permiten aprender de los colegas, que es donde más aprendemos, creo yo, porque uno dice, ok, ¿y cómo estás haciendo con estos muchachos? Y es porque todos estamos viviendo un contexto tecnológico, estamos viviendo con muchachos de características muy similares y hay personas que tienen mecanismos de enseñanza que han sido mucho más efectivos. Entonces, nunca está de más escuchar a los otros para continuar aprendiendo. Exacto. Y en este continuar aprendiendo y en este generar estos espacios donde puedo sentirme en esta falta, puedo sentirme en este proceso de ir haciendo una construcción continua, justamente viene lo que tú nos vas a compartir. Esta aula que no se reduce a una situación de las cuatro paredes que tenemos en nuestro espacio físico laboral, sino que más bien es un sentimiento y también es una manera de estar ante el hecho educativo. Entonces, sin mucho más preámbulo, les vamos a compartir ahora esta experiencia que Andrea nos va a ir hablando de cómo ir gestionando esta aula. Ok, perfecto, Rodri, muchas gracias. Sí, bueno, esto es algo muy breve, la verdad, y se va a enriquecer seguramente con lo que vayamos a comentar con Rodrigo y va a ir creciendo. Cuando nosotros hablamos de la gestión del aula, bueno, esto hemos aprendido por teoría y por experiencia durante muchos años, pero ¿qué elementos intervienen para nosotros en la gestión del aula? Para ti, Rodrigo, ¿cuáles son los elementos fundamentales dentro de la gestión de tu aula? A ver, primero es la generación de un clima en el que tenemos que realmente gestionar que las personas se sientan a gusto con lo que van a aprender. ¿Sí? El otro elemento que hay que ver es que sea un espacio en el que la gente esté cómoda, que esté agradable. Entiendo que por cuestiones presupuestarias esto no siempre es fácil, ¿no? Pero en general la idea sería, a partir de esas limitantes, ir gestionando un espacio distinto, ¿no? Y eso también implica muchas veces el salir de ese espacio físico a otros espacios dentro de la propia institución o hacia afuera de la institución. Y en esto ponernos unas reglas, unas normas. No es que vamos a hacer la cosa como venga, como el día haya amanecido, los chicos están alborotados, entonces hagamos chacota todos, ¿no? Sino tener unas normas y unas reglas que nos permitan generar este diálogo. Exactamente, ¿no? Y como tú dices, una de las cuestiones más
importantes dentro de la gestión del aula es generar este ambiente, ¿no? Y el ambiente se genera justamente a través de la organización y de las reglas. Considero que ante el espacio temporal en el que estamos viviendo, ante este caótico avanzar de los días, lo que menos tienen nuestros chicos es organización. Entonces, eso les brinda mucha inestabilidad y gran parte de las actitudes que ellos asumen en el aula y en su vida vienen de esa inestabilidad, ¿no? Del hecho de no saber a qué hora me voy a dormir, del hecho de que no sé bien qué voy a comer hoy, porque antes teníamos la fortuna, creo yo, de muchas familias tener una madre en casa o alguien en casa que nos decía, ok, nos sentamos todos a la mesa, a esta hora todos comen, ¿verdad? A tal hora es el té, tienes estas actividades, entonces la vida estaba un poco más reglamentada y organizada. Sin embargo, hoy el caos de tener dos padres trabajando y que a veces incluso eso nosotros como padres fallamos, no podemos organizarnos en nuestros tiempos porque el trabajo nos requiere una cosa y otra cosa. Entonces provocamos en estos chicos este caos interno, ¿no? Y llegar a la escuela es un espacio para mí de salvamento, porque dicen, ok, yo sé lo que tengo que hacer en este lugar, sé dónde tengo que sentarme, sé cuáles son las reglas en mi clase, no sé cómo la profesora organiza sus trabajos, me dice, copiamos, ella envía tarea, tengo que sacar foto, tengo que enviar hasta tal hora, entonces entrar en ese ritmo les permite a los chicos aterrizar, ¿no? El contexto propicio se refiere a lo que tú mencionabas, crear este ambiente cálido, ¿no? No que, donde los chicos no digan, ya, y voy a ir a mi clase, pero que no se sientan tampoco, ah, por Dios, no. Aunque siempre hay una clase que no nos gusta, yo les digo, ok, yo puedo entender que no les guste el lenguaje y literatura, está bien, ¿no? Pero es algo que hay que hacerlo, ya, eso es inevitable. Así que traten de pasarlo lo mejor que puedan y pásenla bien acá con nosotros. El tema de los contenidos, evidentemente, y el diseño instruccional, que ahí viene todo lo que es la currícula, las planificaciones trimestrales, anuales, semanales, diarias, toda la hermosa cantidad de aspectos burocráticos que tenemos que cumplir, ¿no? Y propiciar las interacciones. Cada vez nuestros niños están más, digamos, aferrados a comunicarse a través de esto, ¿no? Es para ellos más fácil expresar incluso su emotividad a través de las redes sociales, los chats, y cuando se encuentran frente a frente, es el descontrol. No saben cómo actuar, no respetan espacios personales. Entonces, todos estos aspectos que nosotros tenemos, vamos a decir, rígidos dentro de la currícula y los contenidos, tienen que ser muy bien cohesionados con los aspectos emotivos, ¿no? Y la situación y el contexto donde estemos trabajando, entendiendo, y todos los que están viéndonos saben que una escuela fiscal no es lo mismo que una particular que tiene 30 estudiantes a otra que tiene 15, que la universidad es muy distinta, aunque creo que muchas veces más ahora los estudiantes de universidad parecen de colegio, ¿no? Entonces, son importantes todos estos elementos. Y si recordamos algunas teorías de, por ejemplo, Darling Hammond y Brasford, hablan justamente de esta organización y estructura de la clase, ¿no? Que proporciona esta estabilidad a los chicos y lo que mencionaba es un currículum significativo. Decir qué contenidos, cómo los voy a abordar, si bien tengo un texto base, tengo la currícula regionalizada y la nacional, cómo voy a abordar esto para que los chicos lo tomen como algo que sirve para la vida. Generar comunidades de aprendizaje, es decir, no estoy solo. Si voy al colegio es porque tengo que establecer relaciones y es porque estoy insertado dentro de una sociedad a la que tengo que responder, ¿no? Y no sentirse, ok, profe, yo quiero trabajar solo, sí, pero la vida no se realiza sola. Estamos todos acompañados, queramos o no, siendo como un espacio reparador y restitución de comportamiento. Y ahí volvemos a la estabilidad emocional, a la estabilidad afectiva, a la estabilidad horaria y el desarrollo moral. Creo que ahí tenemos muy claros que el proceso ha ido, bueno, la responsabilidad ha empezado a caer mucho más fuerte en nosotros, en los maestros, en el hecho de cómo los chicos forman sus valores, ¿no?
sí se habla bien en casa, todo. Creo que recientemente la responsabilidad ha sido mucho más fuerte hacia los profesores, porque incluso los padres nos ponen esta responsabilidad y nos dicen que nosotros estamos educando a sus hijos y a veces es por nuestra culpa que son como son. Pero bueno, en cambio, Everson y Weinstein nos hablan sobre el desarrollar cuidado y apoyo, las instrucciones eficaces, volvemos a lo mismo, estructura, ¿verdad? Organización y gestión de grupos, trabajos, ¿verdad? Hacer sociedad dentro y ayudar con los problemas de conducta, que vendría a ser lo mismo que la reparador y restitución de comportamiento y el desarrollo moral. Entonces, aquí yo creo que a partir de la pandemia y a partir de la implementación de las tecnologías en la educación y este nuevo, digamos, avenir de paradigmas educativos actuales, viene la duda, ¿no? Porque decimos, ¿realmente este modelo sirve para los chicos ahora? Porque la teoría es muy buena, ¿verdad? O sea, uno lee la teoría y dice, es fantástico, pero el hecho de implementarlo, tener los recursos y tener a muchachos adecuados para esa currícula, al parecer es lo que falta. ¿Cuál es tu visión, Rodrigo, respecto al nuevo paradigma educativo? A ver, comparto mucho el hecho de que estamos en un espacio en el que hay una propuesta que ya no da de sí misma para una necesidad más actualizada, porque el tema de rescatar la cultura, los valores, todas estas situaciones que se nos propugnan en el modelo boliviano, tiene su valor, pero es un valor relativamente emotivo más que significativo como tal, ¿no? Y en esto también la irrupción de la tecnología, que como en muchos espacios se ha ido diciendo, ha llegado para quedarse. No, no vamos a hacer un paso hacia atrás de volver a quedarnos solo en lo presencial, sino que hay que pensar en lo híbrido, hay que pensar en el énfasis en lo virtual en muchos casos. También nos va mostrando que más que un paradigma educativo, estamos manoteando sobre un mare magnum de situaciones a las que no sabemos cómo responder, ¿no? Entonces, si no tenemos claro el hecho de qué tipo de sociedad queremos construir, bien podemos aplicar cualquier paradigma educativo, pero no va a funcionar, ¿no? Lo que tenemos que primero dilucidar es a dónde quiero llegar y a partir de eso construir las herramientas, construir los modos y los métodos, ¿no? Me resultaba, mientras ibas hablando, significativo recordar el hecho de la educación 4.0, que es, digamos, el paradigma actual moderno dentro del mundo, que busca todo esto de la interacción, de la construcción vía las redes, vía el establecimiento de conexiones significativas, no importa si me lo están enseñando dentro del aula formal o me lo está enseñando una persona que está a 45.000 kilómetros de distancia. Pero aún así, como que va haciendo aguas en ese sentido de hacia dónde caminamos, ¿no? Y ahí me resulta bastante significativo esta nubecita de pensamiento que nos pones, si es que tenemos que prevenir o tenemos que intervenir. Probablemente estamos en la fase sándwich en la que estamos teniendo que hacer una intervención para componer todos los desórdenes que se han ido gestionando para luego crear una prevención y continuar con un modelo altamente preventivo. ¿Preventivo en qué sentido? En el sentido de que realmente lo que vayamos a enseñar no sea desactualizado y que no estemos como ahora en las universidades se cuestiona mucho, sobre todo, enseñando para sociedades de hace 10, 15 y en algunos casos 30 años atrás, ¿no? Evidentemente, como mencionas, creo que el gran problema educativo siempre en el continente latinoamericano ha sido que no reconocemos nuestro contexto. Y lo único que hacemos es apropiarnos de realidades que no son nuestras, de personas que no son nuestras y que construyen esas realidades, y tratamos de forzar la educación hacia ellos, ¿no? Esta lectura justamente de la que carecemos, bueno, carece nuestro sistema educativo, es la que nos imposibilita a crecer realmente. Porque si nosotros tuviéramos que hacer este análisis, ¿verdad?
ver a nuestros chicos en qué situación están llegando, bajo qué problemas sociales, actuales, políticos, contextuales están viviendo, cómo llegan al aula, ¿verdad? Tal vez podríamos hacer un abordaje real sobre ellos. Y como decías, sí, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería la prevención y decir, ok, mis chicos necesitan esto a futuro, entonces yo les doy estas herramientas y van a salir como yo deseo que salgan, con las habilidades y las competencias necesarias para afrontar la universidad y lograr ese tan ansiado vínculo, que es lo que nos falta, ¿no? Nosotros, bueno, yo trabajé en la universidad un tiempo como maestra de lenguas y realmente existe un desenlace, así existe un rompimiento total entre lo que es la escuela secundaria y lo que viene a ser la universidad. Entonces, estamos, como tú dices, en un espacio de prevención-intervención. Con algunos tenemos que tratar de impulsarlos para adelante, con otros tenemos que ir sacando así los baldes de agua del bote para tratar de que siga flotando eso. Y finalmente terminamos desgastados. No, porque de paso tenemos toda la cuestión detrás de los papeleos y no estamos realmente poniendo la energía donde debería ser, que son los chicos. Muy bien, perfecto. Y bueno, ahí sí, la pregunta, ¿desde qué enfoque abordas tú la clase, Rodrigo? Ahora sí tengo un dilema porque depende de la materia. O sea, no nos olvidemos que en muchos casos la realidad es que no todos damos la materia de nuestra especialidad. A veces hacemos pucheros y parches sobre las cosas, ¿no? Entonces, en el caso de lo que llamamos valores, espiritualidades y religiones, la idea es una prevención más que una intervención, porque la idea es justamente construir esta base moral que íbamos hablando con el modelo de Hammond y también tratar de intervenir en situaciones que son complejas, en el sentido de que vienen muchos de hogares problemáticos. La pandemia ha desnudado bastante situación de violencia, bastante situación de no tener un proyecto familiar y eso ha ido generando sus ruidos, ¿no? Entonces, hay que manejar esas dos cosas. Si entro a lo que es estudios sociales, allí la idea es tratar de hacer prevención justamente planteándoles qué tipo de sociedad quieren vivir. Porque al final eh, andamos también mucho en la lógica de, bueno, cuando lleguen a ser adultos ya se preocuparán de esto, ¿no? Ya tienen que vivirlo ahora porque la realidad es que saldrán del colegio en 2 años más y la realidad les va a sopapear, ¿no? Entonces necesitan ya poner las bases de su realidad. En el caso de música, porque doy historia del arte y de la música, es una idea de también que conozcan estos valores culturales que se van repitiendo cíclicamente, ¿no? La historia nos enseña eso. Al final hay cosas que se reproducen cíclicamente por las fases de desarrollo social para evitar justamente cometer los mismos errores que se han podido tener y por eso hay un énfasis muy fuerte en lo que es lo afectivo, ¿no? Ya la universidad es mucho más compleja porque en las materias que tengo que dar, en la carrera en la que estoy involucrado, que es psicopedagogía, mi idea es sí gestionar prevención, pero en muchos casos hay que hacer intervención, justamente por los vacíos con los que han llegado del colegio, que no es culpa del colegio en sí, sino que las universidades también exigimos cosas que no son su competencia, ¿no? Del colegio haberles dado. Entonces, en estos procesos voy moviéndome en estos dos focos, pero creo que en realidad es la manera en la que nos vamos moviendo todos, ¿no? Porque algún momento, por esta situación de mirar el contexto sobre quiénes estamos trabajando y con quiénes estamos trabajando, nos va a tocar hacer prevención y en otros nos va a tocar hacer intervención. Y en tu caso, ¿cómo vamos con las lenguas? Bueno, en el caso de lenguaje, gracias al cielo es mi área de experticia y trabajo en ello y me encanta. Yo trato de hacer un proceso primero de intervención
porque a pesar de todos los esfuerzos que tienen los colegas que me preceden, siempre los chicos llegan con problemas, ¿no? Y claro, todos los profesores yo creo que tratamos de guiar lo mejor posible el tiempo que pasan por nuestras manos. Y ahí notas, y esto me parece curioso, estas pequeñas lagunas que nosotros mostramos, bueno, grandes lagunas entre la universidad y la escuela secundaria, también se dan dentro de la escuela, cuando los estudiantes pasan de un profesor a otro y de otro a otro. Si bien cada uno tiene una metodología, una forma de abordar los temas, digámoslo así, no existe en realidad una línea clara institucional, porque todos lastimosamente estamos pendientes de cumplir lo que se nos exige, ¿no? Ya sea en los papeleos, ya sea dentro del aula. Entonces, este diálogo que debería propiciarse dentro de maestros, es decir, todo el área del lenguaje se reúne y creamos un solo proyecto que va a ser transversal desde primero de primaria, desde kinder, pre-kinder hasta sexto de secundaria, es imposible con las cargas laborales que tenemos. Entonces, lo mío es un proceso primero completamente de intervención. El primer trimestre para mí es diagnóstico y de construcción total de mis estudiantes, ¿no? Y luego trato de cimentar aquellas dificultades más frecuentes. Es imposible a veces alcanzar a todos, lastimosamente. Y después viene el tercer trimestre, que es prevención. Es decir, ok, aquí al año vamos a ver esto, entonces necesito que sepan esto. Y afortunadamente logra funcionar, pero es un proceso largo, es un proceso tedioso y que fácilmente podría ser solventado si es que no se dieran las condiciones, ¿no? Si es que existiera este diálogo fluido en todos los espacios, más que en todos los papeles. Así que vamos por el mismo camino. Bueno, y en el tema de lenguas, yo soy una tutora independiente ahora, así que lo mío es prevención. No, yo gestiono los programas, yo creo los programas para mis estudiantes, voy viendo las dificultades y voy solucionando. Sí existen momentos de intervención, así que es mucho más fácil porque no sobrepasan 5 estudiantes mis clases, así que los tengo aquí en la palma de las manos, pero no sucede lo mismo en el colegio. Tenemos con suerte 15 y usualmente de 30 para arriba, ¿no? Así que 30 cabecitas que cuidar. Y bien, para resumir todo esto, justamente la gestión del aula considero yo que está constituida por estos 4 pilares: las normas que brindan esta estabilidad a nuestros estudiantes, ¿no? De dejar claro que también están ingresando dentro de un sistema social, ¿no? Y algo que les cuesta bastante a nuestros estudiantes, que son, me gusta el ánimo de cuestionar la vida, pero el cuestionar la vida con argumentos, no cuestionarla por cuestionar. Entonces, cuando ellos ingresan dentro del espacio mío, por ejemplo, tienen las reglas muy claras, ¿no? Y si rompen las reglas, pues hay sanciones. No importa cuán cool pueda ser la profesora, hay sanciones, porque la vida es así. No puede regalarte todo lo que deseas. Los procedimientos justamente para establecer los mecanismos de evaluación. Los chicos, al saber cómo son evaluados, qué es lo que les interesa, ellos se sienten seguros. Por ejemplo, y aquí en adelante tal vez podamos desarrollar el taller de rúbricas que habíamos hablado nosotros. Usualmente yo les digo, ok chicos, entonces tenemos este trabajo y va a ser evaluado bajo estos puntos y estos parámetros. Entonces ellos al ver los puntos van estableciendo las jerarquías más altas y dicen, ok, si quiero tener el mayor puntaje debo cumplir con estas pautas. Entonces se sienten más seguros de qué acciones le van a llevar a qué puntajes, ¿no? Y las deficiencias pueden ser automáticamente por ellas solventadas, por ellos y ellas solventados. La disposición mental, que tú decías, generar este ambiente de que entran al curso y es como un espacio de compartir, ¿no? De aprendizaje, donde si bien van por obligación, no sientan este tedio, ¿no? De asistir a la clase y que sientan que es un espacio donde van a ganar algo de conocimiento. Y lastimosamente los chicos hoy en día no reconocen el conocimiento como un premio, ¿no? Es cuántos puntos me va a dar, cuando debería ser, oh, hoy aprendí algo nuevo.
oh, todo tiene sentido después de escuchar esto, ¿no? Cuando eso creo que es bueno, el motor que nos mueve a nosotros, desarrollar y pulsar en ellos estos espacios significativos de aprendizaje. Y finalmente, y creo que es lo más importante en nuestros chicos hoy, la responsabilidad y la autonomía. Mm, en los colegios particulares, usualmente, yo he visto mucho que nuestros chicos son bastante dependientes, ¿no? Necesitan estar, uno tiene que estar tras de ellos diciéndole las cosas que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, por qué tienen que hacerlo y demás, y no logran desvincularse, tienen como un cordón umbilical con alguien, ¿no? Y cuando tienen que trabajar de forma autónoma pierden la cabeza. Entonces, este es un problema muy grande porque cuando ellos van a la universidad, pues, ahí no está papá, no está mamá, la profesora no le dice, oye, tienes que entregar en media hora tu trabajo. Espero que no se diga, espero que no se diga, ¿no? Pero decirle, ok, mira vida, no has presentado tu trabajo, tienes una segunda oportunidad para hacerlo, no existe, ¿no? Y creo que los chicos ven eso como una obligatoriedad por parte de nosotros, el que nosotros somos niñeros. Y es muy difícil sacar eso de su cabeza y el guiarlos hacia un trabajo autónomo, sobre todo en la virtualidad, ha sido un reto bastante grande que creo yo no se ha logrado, ¿no? Creo que el hecho de que nosotros hayamos pensado que nuestros chicos son nativos digitales realmente nos ha mostrado que el interés es lo que hace que ellos busquen información, pero no han logrado gestionar su tiempo, no han logrado gestionar sus tareas, no han logrado gestionar su manejo del uso de los dispositivos. Tanto así que en Europa se está planteando aumentar la hora de ingreso una hora después, porque los chicos quedan despiertos hasta más tarde con los dispositivos. Cuando la solución es bien simple, cierren el celular, corten el wifi y quítenles los dispositivos a sus hijos. No es nada grave, no es nada terrible, pero fíjate cómo la sociedad les muestra también a estos chicos que puede responder a sus necesidades, eh, que realmente no necesitan ser modificadas. Así que muchas gracias, Rodrigo. No sé si tienes algún comentario respecto a lo que acabo de hablar, podamos compartir. Interesantemente, iba pensando que el esquema final que nos has compartido justamente hace referencia a esta calidad que estamos buscando, porque gestiona todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y es verdad, nos estamos convirtiendo justamente en sociedades altamente permisivas, en las que debemos adecuar las cosas al gusto del cliente y no que el cliente vaya aprendiendo también a adecuar sus necesidades. Por eso la necesidad esta de estar en el rol de aprendiz y de enseñante. Y creo que es necesario no solo ver estas soluciones que son prácticas, en tu caso como madre, en mi caso como padre, sino que también nos ayude a darnos cuenta de que si queremos hablar de calidad, hemos de hablar también de estas normas, de estas reglas de juego. No podemos decir, la calidad es una cuestión muy etérea donde la vamos a conseguir tanto cuanto el cliente, que es el estudiante, quede satisfecho, ¿no? En eso también me recuerda que lastimosamente las universidades están entrando también en ese plan, ¿no? Sobre todo en las que son totalmente privadas, en las que los padres van a reclamar cómo mi hijita se va a aplazar, cómo mi hijito se va a aplazar, para eso estoy pagando, no le pueden dar una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad para que no tenga que repetir materias y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, también es importante que estas experiencias o estos contenidos significativos les hagan interpelarse, les hagan darse cuenta de que, oye, ¿a dónde me están queriendo meter? Digamos, ¿no? No solo el cuento bueno, estoy aprendiendo aquí a hablar bien, ¿no? Sino, eh, y ahí también creo que otro de los elementos que nos juega en contra justamente está en estos hechos de cómo el lenguaje ha ido mutando, ¿no? O sea, los jóvenes tienen una situación comunicativa, virtual y relacional oral totalmente distinta a la nuestra,
que hay que comprender cuando utilizan ciertas formas, ciertos modos, ciertos emojis, ciertas situaciones, que no siempre son totalmente manejables y que, aunque hacen parte de la evolución propia de los lenguajes, también necesitan ir construyendo un consenso que sea relativamente sostenible en el futuro, ¿no? Porque si no, como bien dicen los estudiantes, era byte, profe, era byte, ¿no? O sea, para decir una broma, una cosa. Eh, y que Gracias por el término. esto, ¿no? Y que esto también se traduzca en la solidificación de estas reglas y estas normas, ¿no? Y posiblemente un elemento que en mi mente ha ido surgiendo a partir de lo que hemos ido conversando y demás, está en el hecho de explicar los porqués. Yo creo que esta generación tiene esa bendición de preguntar siempre por qué, ¿no? Entonces, los adultos y los que estamos en el rol primero de estar acompañando o guiando el aprendizaje, tenemos que saber también decir por qué. No, no solo es porque se me ocurre, porque está puesto en el currículo, porque me lo están obligando, sino porque tiene una manera o una forma de hacerte sentir y hacerte crecer como humano que te puede ayudar en otras construcciones, ¿no? Así es, querido Rodrigo. Concordamos en ello justamente, ¿no? Y creo que de cierta forma el estar tan cerca de ellos nos vincula a su realidad, ¿no? Y tratamos de entender un poco qué es lo que están pasando, están viviendo, que no está muy lejos de lo que nosotros seguramente hemos vivido, solo que con otros medios tecnológicos, en este caso, allí en medio de su vida, pero los problemas siguen siendo los mismos, las carencias siguen siendo las mismas, tal vez más profundas, más necesarias, más urgentes, ¿no? Y el rol del maestro se ha modificado completamente y tú entenderás, como muchos de los colegas que seguramente, si es que van a ver esto, es que nos hemos vuelto familia, ¿no? Y tenemos que reconocer estos espacios que se nos abren con los chicos y tratar de entender un poco también de su emotividad, porque es uno de los espacios, el colegio más felices para muchos, ¿verdad? Es un espacio de escape, por eso es que ahora que ya hay clases presenciales, cuando uno les dice, si se portan mal van a la virtualidad, se tranquilizan porque necesitan este contacto social, esto de saber que son significativos para alguien y de que alguien se preocupa desinteresadamente por ellos, ¿no? En busca de su bienestar y responder a estos porqués. Yo creo que no basta decir porque sí, ¿no? Sino que decirles realmente en qué sirve. Y es una pregunta que nos hace reflexionar a nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, ok, sí, pero en realidad, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo le respondo yo a mi estudiante que esto es realmente urgente y necesario en la vida? ¿De qué le sirve usar el punto? Entonces, porque me dice, pero a mí me corrige Word, ¿de qué me sirve pasar mis clases de ortografía? Entonces, preguntarte y decir, ok, sí tienes razón, la tecnología le facilita todo esto, entonces, ¿qué de más voy a darle yo que la tecnología no puede darle? ¿No? Ujú. Y creo que Y por en ahí va. esto tal vez también ayuda el hecho de que si no hemos construido un porqué o no lo tenemos claro, aprender a construirlo, ¿no? Exacto. Con ellos mismos, ¿no? Porque eh, una de las cosas que nos plantea esto de la calidad y de la gestión es entender que el proceso que estamos desarrollando no es un proceso que inicia con un toque de timbre y termina en el otro toque de timbre, sino que es un proceso constante, un proceso relacional justamente, que se va a dar una vez que hemos salido del aula, una vez que estamos en los recreos, una vez que los encontramos en los medios de transporte si es que no van en autos particulares, o que algún momento en la interacción, cuando estamos en el supermercado, en el mercado o en otros espacios, igualito los vamos a seguir encontrando y lo malo es que una vez que uno entra en la lógica del magisterio, es como la mafia, ¿no? No sale nunca porque siempre es reconocido como el profe o la profe y aunque ya no sean nuestros estudiantes, siempre hay esa referencia y esa situación, ¿no? Entonces, en esta situación, queridos espectadores y queridas espectadoras,
para nosotros es importante también ver su retroalimentación. En los comentarios, ahí abajo, en los comentarios, nos gustaría también saber qué van opinando, porque en estas miradas, posiblemente, como decíamos, no hay una respuesta concreta, no hay una respuesta que podamos decir como receta, esto hay que aplicar y así va a salir la calidad, o mire, vaya a la página de Fe y Alegría y descárguese su sistema de mejora de la calidad y cómo gestionan su aula, o del método de Colombia, o del método de no sé quién y de no sé cuántos, y esto le va a funcionar. No, hay que ir poniendo en práctica, hay que modificar, hay que cambiar, pero también tenemos que tener la capacidad de hacer teoría sobre esto, que es otra cosa que nos cuesta, ¿no? Estamos muy metidos en la práctica, pero no nos lanzamos a teorizar en estos elementos, que es otro de los esfuerzos que queremos desarrollar junto con Andrea en estos espacios y en estas situaciones que ya les iremos comentando más adelante, y a los cuales les invitamos a sumarse de manera buena, y que se crea realmente un diálogo, ¿no? Porque en la medida que dialogamos, nuestras ideas cambian, nuestros pareceres se refuerzan y nuestros pareceres también van aprendiendo, como bien nos decía Andrea, de otras experiencias. No somos los todólogos ni somos los que tienen la verdad absoluta. Gracias por el espacio, Andrea. Ha sido realmente sabroso y provechoso, porque hemos de confesarles que en el ensayo previo habíamos visto otras cosas que no las hemos conversado tal vez aquí, pero que en la medida que ha ido fluyendo el diálogo, han ido surgiendo otros modos, otras maneras que sí consideramos que tienen mucha más riqueza y que tienen mucho más sabor para darles a ustedes. De mi parte, muchas gracias por dejarnos entrar no solo en sus hogares y en sus vidas, como se decía antiguamente en la televisión, ¿no? Al finalizar los programas, sino que nos gustaría ser parte de este su caminar, porque lo que nos apasiona es educar. Andrea. Así es, querido Rodrigo. Entonces, reiterarle nuevamente las gracias por darnos este tiempo, que para nosotros es valioso. Sabemos lo que el tiempo vale ahora. Y esperemos que de cierta manera tal vez hayan encontrado algo interesante, algo nuevo, tal vez refuercen las ideas que ustedes estaban llevando, pensando, ¿verdad? Y habíamos dicho, ¿será que otros piensan como nosotros? Vamos en el mismo camino. Y que, como decía Rodrigo, podamos crear estos vínculos que nos hagan crecer, ¿no? Todos estamos en un mismo contexto social, en un mismo contexto temporal, y todas las miradas en pro de la educación de nuestros estudiantes, de su mejora como seres humanos, son siempre bienvenidas. Así que muchas gracias, Rodrigo, por las palabras, muchas gracias a todos y espero que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Gracias. Hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao. Adiós.